Y les decía adelante, bienvenido a nombre de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Es una universidad muy bien posesionada dentro de lo que es el medio educacional. Y sí, la Casa de las Artes es un área de extensión de la universidad donde existen varias disciplinas. Existe el violín, el piano, el piano clásico, existe el profesor de jazz también, ¿no es cierto? Una profesora que es de Venezuela, Araceli Rojas, que ella trabaja el violonchelo. Está nuestro director, don Edgar Hirtime, que él es estadounidense, ¿no es cierto? De Estados Unidos, y él hace clases de piano. Tenemos nuestra querida secretaria Cecilia, quien es el motor de la Casa de las Artes, quien nos pone a todo en línea y nos dice esto, en fin. Y yo que veo el área de folclore ahí directamente, violín, viola, piano, cello, en fin. Somos cuatro profesores, cinco profesores que estamos dedicados a las artes y que básicamente nos vinculamos con lo que es la parte de extensión más lo que es el trabajo de los alumnos. Así es que bien, y esto es parte, digamos, de lo que es el trabajo de extensión que nosotros realizamos. Bien, vamos a comenzar, vamos a darle la bienvenida, Gabán. Vamos a partir, a ver, no sé, Bruno, eh, tú nos contarás, ¿no es cierto?, cómo nace Gabán. Creo que eres el más antiguo, por no decir el más viejo, ¿ya? Ah, Eres el más ah, antiguo, creo que eres de los fundadores de Bueno, Gabán, ¿no? uno antiguo y viejo es diferente, pero Sí, pues por vamos a eso. dejarlo así, ¿no? Yo creo que está bien lo que dijiste, pero mira, yo te quiero platicar que todos los que estamos aquí, que conocemos Puerto Montt, estuvimos por allá en algunas ocasiones, creo que tres, ¿verdad, Ulises? Y entonces, conocer Puerto Montt es una ciudad cerca del mar, pegada al mar, muy Pegada. bonita. Claro que nos dejó un recuerdo grato y una canción muy distinguida con el mismo nombre que lleva. Mira, te voy a platicar acerca de Gabán. Gabán fue una agrupación de amigos sin nombre. Ellos decidieron empezar a tocar y convocados por el maestro Roberto García Marín, que era el director del ballet folclórico de Michoacán. Con él hicieron un acuerdo para que ellos fueran los músicos, digamos, de pila, ¿no? Se dice acá. Es decir, que son exclusivos del ballet. Y con el fin de que el grupo fuera quien tocara en vivo el repertorio del mismo ballet, el fundador fue Luis Ignacio Caro, mi hermano menor, Candelario Ramírez, hoy integrante de Bola Suriana, un grupo muy reconocido también, amigos de nosotros. Todos piensan que a veces pues hay así como celo profesional, pero en realidad somos muy buenos amigos. Y a Fernando Ruiz, un amigo de una edad, que serán unos 5 años, 7 años, menor que yo, pero muy bueno en el arpa, muy bueno en el saxofón, en la trompeta, en el nombre. Bueno, ellos eran pues un, un grupo de pocas personas, pero muy concentradas en el conocimiento de la música. Y bueno, después decidieron invitarme a mí para pues hacer como una especie de más amplio el repertorio. Entonces yo en ese tiempo ya tenía yo conocimiento de la música folclórica latinoamericana. Decidimos ampliar ese repertorio y cumplir con una función como músicos regionales, pero no exactamente nada más enfocarnos a lo nuestro. La música es música y el músico yo creo que no debe cerrarse a nada siempre y cuando no dañe, ¿no? Entonces, nuestra música se basa en las ideas de todos, o sea,
no es el que manda uno, sino que es colectivo el asunto y eso permite que el funcionamiento del grupo vaya caminando. Entonces la situación de Gabán es de que toma un giro de lo mexicano y pasa también a la música latinoamericana, ¿no? Que nosotros así le nombramos. Tal vez alguien tenga una palabra diferente, pero para mí es lo mismo, ¿no? Los grupos latinos, cada quien tiene su música de región, local. Y bueno, esta es más o menos la historia de Gabán. Le voy a pasar la batuta a Martín para que nos platique qué es el Gabán. Perfecto, perfecto. Maestro Martín. Bueno, para mí es todo un gusto saludarles, reencontrarnos en este contexto tan grande, tan maravilloso. Bueno, comentarles el porqué del grupo Habana. Eh, Está silenciado tu micrófono, Martín. Ay, perdón. Comentarles que Tenemos, dame un segundito, tenemos un retorno. No sé si hay algún otro equipo que esté encendido de pronto, que le puedan bajar el volumen, no sé. Bruno, ¿no? A ver, Martín, volvamos nuevamente al... sí, claro, comentar que el grupo tomó como referente Gabán. ¿Por qué el gabano? Porque es una prenda típica regional de Michoacán. Principalmente estamos hablando de la meseta purépecha. Y en la meseta purépecha hay pues telares. Anteriormente se hacían los gabanes de lana de borrego o de bovino. Esa es una prenda típica, típica artesanal, que por las características pues denota el folclor, la alegría, resaltan los colores. Por lo tanto, el gabán se asume como una prenda personalizada de quién, del campesino. La música nace de la gente del campo, recordando que la música, antes de que fuéramos un poco más estudiados en el arte de la música, pues había compositores que hacían décimas aún sin saber que eran décimas. Hacían poesía aún sin saber que hacían poesía. Y escribían estrofas, música, sin conocer partituras. Y es un referente que nos guía, ¿no? Entonces, el gabán es reconocido en México de diferentes formas. También se conoce como poncho, como ruana, pero nosotros lo retomamos como un símbolo de Michoacán, específicamente de la zona de la meseta purépecha. Y así surge el nombre de Gabán en este contexto. Podría ser que Gabán es todo lo que viene, digamos, desde la parte tradicional de la gente, del folclore. Sí, puede ser como decir Gabán, tierra, Gabán, no sé, artesana, Gabán artesano, Gabán pintor, escultor, trabajador de la tierra. O sea, encierra básicamente como cuando decimos folclore, que sí, que encierra toda una cantidad de manifestaciones que identifican de cierta manera, digamos, a un pueblo. Eso podríamos decir Gabán. Desde luego voy a permitirle a Bruno que nos amplíe un poquito el contexto Perfecto. para que Bruno un poquito más. Ok. Daniel, ¿me escuchas?
Por supuesto, fuerte y claro. Mira, te quiero comentar acerca de esto que Gabán retoma lo tradicional. Hace rato, bueno, hace unos instantes, Martín habló de las décimas y todo ese tipo de formas musicales. Sin embargo, la ciudad es una cosa y el campo es otra, aunque nosotros como ciudad estamos viviendo aquí, pero tratamos de enlazarnos en esa parte. Y siempre sale a relucir la calandria, el cuervo, el zorrillo, por ejemplo. Y mira, para ejemplos basta un botón del maestro de acá de Jichú, Guanajuato, Guillermo Velázquez. Mira, fíjate, él cómo nos llegó a inspirar con esto. En este tiempo, mi hermano Nacho es el que lo hacía con esa gracia. Cada quien hace la forma, depende de su personalidad, pero en este tema pues lo agarraron el zorrillo. Y mira lo que dice, para miados, no sé si sea igual allá o aquí acá, pero para miados, el zorrillo. Para la lesna, la aguja. Para la escoba, la bruja. Para estreñido, chorrillo. Si los gringos son el diablo, nosotros somos Judas. Si ellos son vacas cuernudas, nosotros somos establo. Ellos Pol, nosotros Pablo. Ellos carne de novillo y nosotros el cuchillo que sí sabe tasajear. Y para desiertos, el mar. Y para miados, el zorrillo. Los gringos tienden alambres y nosotros se los brincamos. Rastrean y nos ocultamos como nudo en el estambre. Nosotros somos el hambre y ellos el queso amarillo. Nosotros el pipitillo y ellos el cuculillo de las gallinas. Y ajenjo para sus muinas. Y pameados, el zorrillo. Los gringos adiestran perros y nosotros se los burlamos. Y si no se los enyerbamos, es por lástima. Y los cerros tienen veredas y jerros, decimos acá, rutas, que sabemos al dedillo. Para la tuerca, el tornillo. Para la montaña, el llano. Y para un gringo, un mexicano. Y para miados, el zorrillo. Muy bien. Y ellos nos computarizan, nosotros a echar tanteadas. Si nos tapan las pasadas, fijarnos por dónde pisan. Cuando ellos nos analizan, nosotros el chascarrillo. Para lo oscuro, el cerillo. Para subir, el estribo. Y para un pendejo, un vivo. Y es por acá más o menos lo que tratamos de hacer. Y luego ahí viene una música, ya se pega con una música festiva. Tradicional. Sí, pero es tradicional. Sí, en ese tiempo, cuando ustedes vinieron a Puerto Montt, me recuerdo justamente que hicieron algo relacionado justamente con esto nunca entendí en realidad, nunca hice la pregunta tampoco del porqué del contenido, digamos, de estas frases. Pero sí, ahora que me vienes renombrando un poco lo del zorrillo, me vino el recuerdo, justamente que ustedes hicieron un tema relacionado con estas frases, ahora que me venía acordando. Gabán, sí, maravillosos chiquillos, como les decía, qué bueno tenerlos acá, poder conversar un poquito de su trabajo, poder hablar un poquito de lo que es la parte tradicional. Yo sé que ustedes comienzan en las músicas, trabajando la parte más folclórica de todo esto, de todo lo que es sus músicas. Después me fui dando cuenta que fueron variando un poco el repertorio, fueron agregando otros temas en relación
a la cosa más o al punto más latinoamericano. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva a que, porque no es común que una agrupación tome, eh, o sea, haga folclore tradicional y que después quiera incursionar en lo que es la parte más latinoamericana? Vamos a hablar con Yuri, Daniel. Ok, ok. Muchísimas gracias, maestros. Querido maestro Daniel, un placer conocerle a la distancia. Saludo a todos los que están conectados en este momento. Y bueno, yo creo que, como bien lo comentabas, ¿no? La parte femenina de repente viene a darle un cierto movimiento a lo que se venía trabajando musicalmente, ¿no? Hasta desde la voz, que la tesitura es distinta, el tipo de interpretación es distinta. Y bueno, justamente contestando lo que preguntabas, es dar un sentido de unidad, un sentido de unión fraterna, obviamente en Latinoamérica, porque a veces pareciera que hablamos del país hermano de Bolivia, el país hermano de Chile, como si no fuéramos parte de una sola identidad. Gabán comienza a través de la música tradicional de nuestra tierra, de nuestra gente, pero nos damos cuenta, y sobre todo mis compañeros que han tenido la gran fortuna de estar con ustedes allá en ese país tan hermoso, pues que nos une el origen, la música originaria de nuestros pueblos. Entonces, además, la música chilena, la música boliviana, paraguaya, tiene algo que no sabemos explicar, pero que es imposible no disfrutarlo. Entonces, como artistas, de repente traer la música de hermanos países y mostrarla, por ejemplo, en nuestro caso, a nuestras generaciones mexicanas más nuevas que no conocen este tipo de música, pues es darle un sentido más a lo que Gabán pretende, que es proyectar la música tradicional, ahora no solo de México, sino de toda Latinoamérica, maestro Daniel. Sí, me hace sentido lo de Gabán. Me comienza a hacer sentido, ¿no es cierto? Y sí, creo que está muy bien pronunciado, está muy bien ubicado el nombre Gabán a la hora sí, de experimentar también un poco lo que son las culturas tradicionales de los otros países hermanos. Y sí, como tú dices, Yuri, hablas muy bien referente a que hablamos muchas veces de Bolivia, hablamos muchas veces de México, hablamos muchas veces de las músicas de Latinoamérica, pero muchas veces no nos atrevemos a realizarla, o no nos atrevemos, o simplemente hablamos, pero no llevamos a la ejecución, digamos, en ese sentido. Así es que nada, feliz, contento, ¿no es cierto?, de poder conversar con ustedes referente a lo que es Gabán como músicas, ¿no es cierto?, y como lo que es parte de folclore. Vamos a ir a la música.
y hostiales, pero ¿cuál fue su derrota? El indio Benito Juárez. Cuando el gran Benito Juárez sentenció a Maximiliano, cuando el gran Benito Juárez sentenció a Maximiliano, el cielo cubrió de gloria este suelo mexicano, donde se rinde tributo al poder republicano. Santa Ana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Santa Ana dijo en el puerto, cuando ya se iba a embarcar. Han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar. Ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Yo creo que es un tema que habla por sí solo, ¿ah? No hay que, no hay que entrar mucho en explicaciones, ¿o no, Bruno? Sí, mira, este tema es del general Vicente Rivapalacio en aquel tiempo. O sea, él fue el que dijo, pues, ahora sí que cuando Maximiliano de Habsburgo estaba haciendo sus travesuras aquí, pues le dijo, pues aquí, mira, aquí solo mis chicharrones truenan y como que te vas, ¿no? Y no entremos en política porque, mira, podemos tener algún problemilla por ahí. Pero la verdad es que todo habla y el Águila Real. Y bueno, hay tantos temas, ¿no? Y también hay temas como en el caso de la Valona aquí en Michoacán. La Valona también tiene un tema específico dentro de las décimas. Aquí en Michoacán, o aquí en Morelia más bien, está el maestro José Luis Rodríguez Ábalos del colectivo artístico Morelia. Él dio en un tiempo clases de cómo armar las décimas, o sea, cómo se conjuga la cuarteta, Exacto. ¿sabes? Y mi hermano Nacho se metió ahí en ese. A mí no me llamó la atención nunca, pero tuve que aprender 2, 3 cositas, pero allá en el camino, ¿no? Y entonces resulta que hay también la cuestión del campo y la cuestión urbana. No sé si tú conozcas al grupo Botellita de Jerez. He escuchado el nombre o el término, pero la verdad es que no ubico el grupo Botellita de Bueno, Jerez. él hizo una balona, y la balona aquí en Michoacán se dice que es de Apatzingán, pero se toca en todos lados. Y ellos hicieron, Armando Vega Gil, Francisco Barrios, Santiago Ojeda y el señor González del grupo Botellita de Jerez. Y dice, ¿en dónde paró el águila? Parientes de Hernán Colón. Hay hijos de La Llorona, hay hijos de Santa Claus. La señal llegó por poco en un volado de A20. Aquí es un volado de una moneda. ¿Ya? Águila o sol en Texcoco, que es allá donde se paró el águila por allá. Sobre un nopal de repente, devorando una serpiente. Ahí fundaron la ciudad mítica. El destino es una cosa mágica. La historia no es al azar.
ya sabían qué iba a pasar, en dónde se paró el águila. Y ahí va narrando, pero también ya los urbanos empiezan a meterse en todo este rollo. Yo no digo que no sean de algún pueblo o algo, simplemente que nosotros conocimos a Botellita Jerez ya en la ciudad. Y al igual que nosotros hemos emigrado de un pueblo hacia la capital. Y todo tiene una connotación, quiero que sepas que tiene un arraigo de la tierra bastante fuerte. Porque aquí tocamos, lo que es aquí, tocamos un Juan Colorado y no, hombre, empieza la gente a ponerse eufórica. Entonces la situación de la música aquí es una cosa, lo que Chile conoce es otra, que es el mariachi y los autores o no, los artistas de la época de oro. O digamos un poco de Televisa, ¿no? Pero la situación es de que eso es a manera de difusión global, lo que según vimos y analizamos en Chile. Pero aquí hay de grupos desconocidos para el mundo como no saben. Michoacán tiene, como decía Israel, estamos dejando a Israel afuera, pero bueno, tiene mar, montaña, tierra caliente, ¿y qué más, muchachos? Tierra fría, lagos, no, hombre. Y entonces en cada región cambia la situación musical. Entonces es muy extenso. Michoacán es pequeño, pero muy extenso a la vez en el sentido musical. Y nos faltaría tiempo para platicarte todo lo que es Michoacán. No, yo creo que sí, es como hablar en cierta manera del folclore o de las músicas en Chile, sí, yo creo que es una cosa muy extensa, a pesar de que Chile es angostito, largo, pero es un contenido, digamos, de mixtura, de culturas, de formas musicales. Justamente cuando hablabas de las décimas, acá nosotros tenemos un gran expositor, un gran escritor, un gran poeta, un gran cultor de las letras, como es nuestro amigo, ay, se me fue el nombre, ¿ya? Y él nos cuenta... Israel sabe todo eso, Israel, claro. José Mario Cárdenas, él es uno de los grandes poetas, uno de los grandes talleristas de cómo armar, por ejemplo, una décima que parte obviamente con una cuarteta, pero sí, él es un gran conocedor en ese sentido. De hecho, escribió un libro que se llama Puerto Montt en décimas hace un tiempo atrás, ¿ya? Yo no sé si ustedes lo tienen ese libro, no sé si lo pudieron obtener una vez que estuvieron acá, pero él sí, es una de las personas que hace un reconocimiento justamente en esto en décimas a muchos personajes importantes, por ejemplo, de la región, de la ciudad, ¿no es cierto? Quienes muchos de ellos no están en vida, pero que sí, dejó plasmado un poco este tema de un poco contar su historia y de lo que ellos dejaron justamente en este trabajo de las décimas. Maravilloso. Estoy súper impresionado, estoy súper contento porque en realidad uno todos los días, termina de aprender, digamos, de lo que es el tema del folclore y lo que son las tradiciones. Vamos a ir a un tema y aquí yo creo que entra Israel, ¿no es cierto? Ahí a conversarnos un poquito, lo vamos a ver, ¿no es cierto? Fue una de las grabaciones que hicieron para el aniversario de la ciudad, en su momento dado. Ahora como el 17 de abril me parece mucho, 18 de abril, ahí en un espacio ahí. Así que vamos a ver eso para que después podamos comentar con Israel, ¿no es cierto? Y nos hable un poquito de ese trabajo. Y después vamos a conversar con el maestro Martín Caro, que tenemos algunas preguntas sobre los instrumentos. Y a Ulises, obviamente, vamos a comentar qué es tener porque yo creo que Ulises es tu señora Yurio, ¿no? Como te veo tan apegado ahí. ¿Sí? Claro. Atrapado. Entonces quiero saber qué se siente tener la señora. Incluso en el escenario.
Freno de mano. Freno de mano. Freno de mano. Sí. No le crea, maestro, nada que ver. Ok, vamos entonces con esto de Gabán y el ballet folclórico Bafom. Perfecto. Listo. Maestro Israel Rosales, por favor, le cedo la palabra. Cuéntenos un poquito Muchas gracias. qué es lo que vimos en este trabajo. Vimos un ensamble entre Grupo Gabán y Ballet Folclórico de Morelia, donde intentamos un poco conjugar la parte de los instrumentos prehispánicos con las danzas principalmente del centro de la República, haciendo un poco alusión a la danza de los concheros,
pero trasladándolo a algo que es muy típico del estado de Michoacán, que es la Noche de Muertos. Entonces ahí hicimos un performance intentando recrear un poco esta parte de las ánimas que ya no están, pero que como seguramente nos va a pasar a los que estamos aquí en la entrevista el día de hoy, aún estando en la otra dimensión, vamos a seguir bailando y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces fue un poco ese intento de tratar de proyectar esta emoción que traspasa incluso la propia muerte, ¿no? Ustedes tienen una relación directa con lo que es el tema de la muerte como mexicanos, ¿no es cierto?, en general, y la llevan mucho a lo que es la parte artística. Es correcto. Tenemos una relación muy arraigada y muy especial, además, creo que bastante inusual para otros países, porque para nosotros la muerte no representa un tema que dé particularmente temor. Sabemos que es algo inevitable y la vemos de una manera hasta cierto punto amistosa o chusca o graciosa, y tratamos siempre no de ridiculizarla, pero sí de tenerla como un ente que realmente no da miedo, ¿no? Que sabemos que es un paso más a lo que sabemos que va a suceder, ¿no? Es una etapa, un escalón, simplemente. Hay una situación muy interesante que se da y que tiene que ver la relación muy hermanada, muy ligada, como casi el diario vivir, como ir a trabajar, no sé, cómo hacer música, cómo danzar. Lo que es la muerte, sí, no la ven como una cosa que tenga que ver con la malicia o que tenga que ver un poco con esta cosa negativa, digamos, de la vida, es todo lo contrario. Y en las danzas, Exactamente, los mexicanos nos reímos un poco de eso. exacto, qué bien, que sí, es súper importante, súper interesante ese punto o sea, no burlarse, pero sí reírse un poco de esa situación. Sí, yo creo que hablar de la muerte no es fácil para muchos, pero sí cuando lo tomas desde otro punto de vista o desde otra situación, yo creo que sí, es un tema de conversación muy interesante, sobre todo para quienes vienen atrás, ¿no es cierto? Y se crea una cosa cultural muy interesante a la hora de aceptar que venimos, pero también nos vamos. Pero sí. Aquí hizo mucho furor la película Coco en su momento dado, ¿no es cierto? Y que justamente veía, digamos, eso Sí. de la muerte como algo muy gracioso, por así decirlo. El, Exactamente, y sí es algo que refleja mucho el sentir de nosotros. Claro, maestro, en el vestuario que ustedes utilizan obviamente estamos hablando de los inicios, digamos, de las etnias de México en sí, ¿no? El que aparece. Exactamente, es un traje que se denomina traje de concheros y es algo muy especial porque este traje tiene elementos de la cultura prehispánica y elementos de la cultura española también, de la parte de la conquista. Entonces se puede considerar que es un traje de la etapa de la conquista, ¿no? Donde hubo esa fusión inmediata, donde se tomaron elementos como los espejos, las plumas de avestruz, por ejemplo, aunque el traje puede llevar plumas de las aves que son nativas de este país. Bueno, actualmente los grupos que llegamos a ver usan plumas de faisán o plumas de avestruz, que son evidentemente aves que no son nativas de estas latitudes. Entonces, este traje es muy interesante porque precisamente representa esa amalgama que hay entre los trajes netamente de uso indígena con elementos tomados de la cultura española, ¿no? Ese traje que portaba en el video trae chaquiras, trae aplicaciones que son netamente traídas de nuestros conquistadores españoles, que además ellos venían empapados también de otras culturas, ¿no? Las culturas de Medio Oriente, de Oriente como tal, las chaquiras, por ejemplo, que vienen de la India o de China, etcétera, ¿no? Entonces nos enriquecimos con ese bagaje que traían ya de por sí los españoles, más la riqueza prehispánica con la que ya contábamos. Perfecto. Eh, y bueno, la danza o sea, básicamente lo que vimos tiene que ver un poquito más es un tipo de danza más libre, ¿no? Es más de recreación, digamos, basada obviamente en la tradición.
Sí, exactamente. En el video no se alcanzó a ver el principio por un problema técnico, pero eh, la idea de esta primera parte o de esta apertura era un poco de agradecer a los 4 puntos cardinales, que eso se ve mucho en todas las culturas prehispánicas, incluso en la actualidad. Los 4 elementos, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, son cosas que son actualmente todavía muy utilizadas en los rituales, y precisamente esta parte que se era un poco libre porque es de un solista, iba enfocado un poco eso, a dar el agradecimiento a los 4 puntos cardinales, hacer un poco una reverencia, un agradecimiento a la tierra y a todos los elementos que conforman estos puntos cardinales, y bueno, ya después la algarabía y la explosión con la que concluye esta parte prehispánica. Claro. Qué bien, maestro, Bafom. Usted dirige el ballet folclórico de Morelia, De Morelia, así de es. Morelia, sí, el ballet Sí, folclórico de Morelia. ¿Cuánto tiempo lleva es dirigiendo correcto. el ballet folclórico? Tenemos 10 años como agrupación. En noviembre, bueno, en el noviembre de este año ya cumplimos 11, entonces estamos recién pasado celebrando nuestro aniversario, y pues esta cuestión de la pandemia sí nos vino como un poco Mm. ¿A a frenar? desconcertarnos, no sabíamos exactamente, ¿no? Llevábamos como ya un ritmo bastante establecido, Mm, y de repente pues nos quedamos como un poco con esa incertidumbre, exacto. pero adaptándonos a esta nueva modalidad, hemos estado intentando pues hacer este tipo de actividades también que nos mantienen presentes, y que además a los alumnos los mantienen también con ese interés de continuar. Yo en lo particular he aprovechado este tiempo en el que no hemos a lo mejor podido estar en escenarios para tomar cursos y prepararme y empaparme de otras cosas que nos hacían falta como repertorio, y tener un conjunto de conocimientos todavía más grande, ¿no? Entonces, llevar el nombre de una ciudad tan grande y tan espectacular como Morelia conlleva una responsabilidad que se tiene Sí, que sustentar obviamente con algo, ¿no? exacto, exacto. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que Gabán y ballet folclórico, ¿no es cierto? Sí, pues llevar a otro país, ¿no es cierto? El nombre de la ciudad que en cierta manera es parte lo representa, sí, es una tremenda, tremenda responsabilidad. Y de ahí la necesidad de, claro, de instruirse un poco en cosas de pronto que son muy básicas y que son muy importantes a la hora de las preguntas que nos van a hacer o las cuales vamos a poder conversar, ¿no es cierto?, en el proceso. La música que escuchamos, la música es étnica, entiendo eso, ¿verdad? Sí, definitivamente tiene elementos de origen prehispánico que en muchas de las etnias en la actualidad se siguen utilizando como parte de los rituales, que ya llevan ahora una parte también de influencia española, ¿no? Entonces, esa es una maravilla que en la actualidad no es nada raro encontrar en muchos lugares del país gente que toca y que hace música nueva, ¿no? El grupo Gabán, la verdad es que desde la primera vez que tuvimos colaboraciones nos encantó esta parte que tienen, y esa sensibilidad, además, porque un instrumento de uso prehispánico o de origen prehispánico, mejor dicho, debe de tener como esa alma que viene de la tierra, y ellos logran hacer sus propios instrumentos y transmitir precisamente esa sensación de añoranza y de toda esa magia que rodeaba a nuestras culturas prehispánicas. Entonces, Claro, eso yo creo que es una de las cosas que más nos han gustado de las colaboraciones que hacemos con ellos. perfecto. ¿Es la primera vez que trabajan Gabán y Bafom? ¿O ya habían No, ya realizado hemos tenido varias colaboraciones. han tenido varias colaboraciones, siempre manteniendo, digamos, la Sí, línea musical y coreográfica, digamos, tradicional, de cierta manera, por así sí, decirlo. exactamente. Qué bien, Claro, porque Ballet Folclórico de Morelia tiene por su parte repertorios de música o con instrumentos que a lo mejor Gaba no tiene en su momento, pero eso no ha sido impedimento para que en una función podamos fusionar ambas cosas. claro, Y nosotros también tenemos esa flexibilidad de podernos adaptar a la música que ellos ya tienen en parte de su repertorio sin ningún problema, para poder hacer una comunión bastante interesante. perfecto, muy, muy, muy bien, muy bien. Agradecido, maestro,
de poder conversar con usted y poder conocer un poco lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Y la trayectoria de Bafom. El paso por Chile, maestro, ¿qué significó? ¿Habían venido? ¿Habían estado en alguna otra oportunidad? ¿O es la primera vez que venían a Chile? Wow, para mí hablar de Chile es como algo que me llena siempre de muchísima emoción porque la primera vez que como bailarín pude salir de mi país para representarlo fue precisamente a Chile hace 13 años con la anterior agrupación a la cual yo pertenecía. Entonces, desde ese tiempo he dejado de venir interrumpidamente, a veces por cuestión de la danza, pero también por esta cuestión de que se crean lazos de hermandad que hasta la fecha siguen presentes, ¿no? Me encanta ver cómo la familia chilena que me recibió en un principio ha seguido creciendo, ellos han venido acá, incluso a México, y que nunca se ha perdido ese lazo, ¿no? Que desde esa primera vez, desde hace tanto tiempo, hemos seguido fomentando, y además la familia ha seguido creciendo hacia otros lados donde hemos estado teniendo la oportunidad. Como Ballet Folclórico de Morelia, es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de ir, y pues bueno, este año pues fue un poco, un poco triste el saber que por la cuestión de Exacto. la pandemia ya no habíamos podido ir, ¿no? Pero todavía el año pasado tuvimos esa gran bendición de que fuimos de las pocas agrupaciones en México que pudimos tener la oportunidad todavía de salir del país para hacer una gira y regresamos y pues bueno, se desató la pandemia y ya no pudimos Sí. retomar nada, ¿no? Pero tuvimos todavía esa fortuna. ¿No los acusaron de Así que pronto de bueno, la haber, relación con Chile es... qué bien, no los acusaron de haber sido digamos, los que transportaron un poco este tema de la pandemia cuando llegaron a México? Y dijeron, no, si el baile ser un folclórico poco... estuvo en Chile, Gabán estuvo en Chile, así que ellos nos trajeron el virus y todo eso. No, no hubo ese problema, parece, ¿no? Porque No, ojo que, afortunadamente no. claro, ustedes llegan y se cierra la frontera al tiro, o sea, Se cierra. alcanzaron justo. Qué bien, qué bueno. Maestro Martín. Sí, Maestro Martín, usted es un exponente fiel de lo que es el trabajo en maderas, la lutería, ¿no es cierto? De los instrumentos tradicionales de allá de México. sí, comentarte, amigo Daniel, comentarte al auditorio que nos escucha por ahí por Facebook, allá en Chile y aquí en México, que mi afición es una cuestión hereditaria, no son casualidades. Esta enseñanza viene de generación en generación. Y mi papá me inició en, en este gran arte, en este gran oficio. Como originarios de Paracho, acá consideramos a Paracho como la capital mundial de la guitarra. Por lo Disculpe, tanto, maestro, disculpe, pero algo en el año que ustedes celebran con respecto a la guitarra, me parece mucho, ¿no? el festival El festival. o la Feria Internacional de la Guitarra, Exacto, de eso me estaba acordando justamente, ahora que me habla de la guitarra. que precisamente en esa festividad es una semana de festividad y salen todos los oficios y obviamente hay un concurso de las mejores guitarras a nivel mundial. Vienen mucha gente de todo el mundo a conocer, a palpar, a disfrutar y obviamente hay un premio reconocido para los constructores, para los luthiers. Allá le llamamos de manera diferente. Los más simples son guitarreros o lauderos, porque el término luthier lo tomamos nosotros como todo un maestro que hace de un principio hasta el final un instrumento con una variante. Luego es difícil catalogar el alma del músico con el alma del instrumento. A veces decimos, yo quiero una guitarra que suene dulce, una guitarra o un instrumento que su sonido sea grave. Para eso entonces tenemos que pensar qué tipo de maderas vamos a utilizar, qué tipo de características
vamos a dimensionar en ella, y es un proyecto por instrumento. No es que tengamos una sola estructura de Claro. poder hacer. Entonces, bueno, en ese tema hay una variante muy grande, porque afortunadamente yo he tenido la grandeza del conocimiento, la mejor herencia que me ha dejado mi padre, Anastasio Caro Sosa, que puedo construir una guitarra, como puedo construir un cuatro, como puedo construir una jarana, como puedo construir un arpa, y así podemos hablar de varios de los instrumentos. Pero enfocado ya a la música tradicional, pues bueno, me ha tocado ser así como que parte de la base fundamental para que Gabán tenga esa fortaleza de los instrumentos auténticos, originales, porque es una característica del grupo Gabán, que los ritmos y la música sean la más auténtica o la más originaria posiblemente. Entonces, eso lo distingue a Gabán dentro de otros grupos, no porque queramos ser especiales, sino porque ha sido un esfuerzo y una tarea que en este momento nos encomienda el maestro Bruno, porque es el director, y que nos dice, apeguémonos a los ritmos que son, y los tenemos que hacer todos iguales. Bueno. Ustedes la última vez que, bueno, la primera y última vez que yo los vi en Chile, trajeron muchos instrumentos de cuerda y muchos instrumentos que de cierta manera eran muy diferentes. Sí, así es. Sí, llevamos, por ejemplo, un requinto jarocho, que ese es para el lado de Veracruz, se toca mucho en las tres huastecas. Llevamos una guitarra que le llamamos la guitarra panzona o la colorada, que es una guitarra de golpe. Me acuerdo de la panzona ahí. Así es, me acuerdo. Una guitarra grande, amplia. Exacto. Pero tiene un timbre pues muy bonito. Esa es originaria de la zona de la Tierra Caliente de Michoacán, para tocar los gustos calentanos, los sones de Tierra Caliente, que es el timbre junto con la tamborita, una tamborita pequeña con la que se interpreta la música. Entonces, nos esforzamos para apegar la música de acuerdo a la melodía que estamos realizando. ¿Dónde sí tocamos la guitarra de golpe? ¿Dónde no tocamos la guitarra de golpe? Exacto. ¿Dónde tocamos la vihuela? ¿Dónde no tocamos la vihuela? Es decir, cómo ubicamos la diversidad de instrumentos que ha trabajado el grupo Gabán en función de la música tradicional mexicana y michoacana en particular, ¿no? Ya hablamos de la zona de la meseta purépecha y de la zona de Tierra Caliente y otras regiones de Michoacán y del país, ¿no? Entonces hay una variedad amplia de esa parte, y ahí me toca consolidar, reestructurar, reparar algunos instrumentos. Claro, me imagino. Y esto, los nuevos proyectos que van surgiendo, pues ahora necesitamos otro instrumento, pues entonces habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que construirlo. Qué Esa bueno, es claro, qué bueno que tengan la facilidad y la oportunidad de tener a un maestro que trabaja los instrumentos con los cuales uno puede hacer música. Y eso es, yo creo que algo muy especial, ¿no es cierto? Y algo muy afortunado, porque no todo el mundo tiene un luthier que está ahí, ¿no es cierto?, reparando los instrumentos que los músicos van echando a perder o van rompiendo. Así es. Es como la gente que danza, que de cierta manera igual tiene que reparar su vestuario, que tiene que fabricar alguna pieza que necesita, en fin, sí, yo creo que eso es ser multifuncional ahí en ese sentido, y qué bueno tener al maestro Martín, ¿no es cierto?, como maestro luthier o eh, reparando o haciendo los instrumentos que necesitamos en cierto tema o en ciertas músicas. Así que nada, yo creo que eso es muy, 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 muy importante a la hora de decir, sí, po, nosotros si queremos hacer un tema de tal autoría o de tal zona, vamos a tener que tener ese instrumento. Y ahí está el maestro Martín. Qué bueno maestro, la verdad es que es muy, pero muy importante su aporte ahí. Si me permite cerrar el comentario, Sí, por favor. Daniel,
quiero decirte que en la edad que yo tengo 58 años, para mí ya midiendo los tiempos de vida, porque debe ser así, es necesario dejar la semilla. Es decir, dejar alumnos. No podemos ser celosos de no dejar la enseñanza, de no dejar esa parte de enseñar a jóvenes y adultos. Entonces, en este proceso de la pandemia me detuvo a mí en lo personal para poder abrir un curso de cierta forma entre gratuito y si hay algún aporte económico, porque es difícil consolidar un instrumento si no tenemos las maderas adecuadas, aquí en México. Pero también planteamos allá en Chile una posibilidad de poder hacer o bien un intercambio o bien poder participar en este ámbito de llegar a hacer un taller que solamente se redujo a un conversatorio que tuvimos allí en Puerto Montt, por cierto, con algunos de los luthiers de ahí. Pero el interés también del Grupo Gabán no es solamente la música y la danza, sino tiene el aspecto también de la construcción de luthier de los instrumentos. Es decir, compartir la riqueza de lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Entonces, quiero dejar ese aporte y esa ventanilla abierta, tanto allá en Chile como acá en México. Ojalá y que podamos coincidir en algún momento. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, Martín. Hay una deuda ahí que tenemos, que está pendiente, ¿no es cierto?, de justamente a través de algunas instancias, ¿no es cierto?, laborales, podemos generar, yo creo que muchos espacios. De hecho, nosotros dentro de la Casa de las Artes también hay un maestro luthier el maestro René, y él también fabrica instrumentos de cuerda y sí, trabaja mucho. Él toca violín, ¿ya? Y él repara violines y trabaja así que sí. Pero sí, vamos a conversar de pronto, a tener un conversatorio entre los maestros luthier ahí, ¿no es cierto?, para poder conocer un poco lo que son las maderas y la construcción o cuáles son las mejores maderas para construir. Mira, tengo un comentario a todo esto, Martín. Acaba de llegar Carmen Bárcena, a quien saludamos. También saludamos a Roberto Payalef, quienes están conectados, ¿no es cierto?, a través de la plataforma de Facebook. Y Carmen Bárcena dice, saludo a los presentes. Señor Martín Caro, ¿cuáles son las maderas preferidas para la fabricación de instrumentos? Yo creo que eso depende del instrumento, o hay una cierta calidad de madera para todos los instrumentos. Hablemos de la guitarra, hablemos de la panzona y hablemos de ese tipo de instrumentos. Bueno, acá en México hay una madera base o básica, que por su nobleza es muy buena para los sonidos, pero que es como que de no muy buen gusto. El cedro rojo. Ya. Asimismo está el cirimo, que es una madera blanca específica para las tapas únicamente, para la parte de la tapa. Está el tacote, que es específico para las vihuelas y el guitarrón, no es para cualquier instrumento. Es para la guitarra de golpe, sí. Está el pino abeto de Canadá, el pino abeto también alemán. Ya estamos hablando de calidades de maderas. Hay nogal, hay palo escrito, hay palo de rosa, palo de la India, ciprés. Hay una gama amplia. Claro. Yo creo que depende más bien del músico, de lo que el músico está buscando en el instrumento, ¿no? Como que se personaliza el proyecto y entonces se hace una propuesta de un trabajo específico. Pero, es decir, pues hay cada pieza, ¿no? Por señalar el diapasón, puede ser de granadillo, de cocobolo o de ébano. Entonces, bueno, es nada más solamente una pieza característica para un instrumento. Y así hay piezas para cada parte del instrumento. Claro. De tal manera que es muy complejo hablar de manera muy directa
ese tema porque sería un tema muy amplio. Exacto, sí, todo el rato. Y es muy extenso, porque estamos hablando, o sea, tú nombraste en una fracción de segundos, ¿cuántos? 5 o 6 tipos de madera, si no es más, y que todas están especificadas, digamos, para ciertos instrumentos, o cuál es el requerimiento que requiere el músico en este caso. Así es. Qué bien, ¿no? Fabuloso, maravilloso. Vamos a ir a la música, para que Muy después bien. hablemos con el matrimonio Ulises y señora, ¿no es cierto? Y ahí nos comenten un poquito ahí su participación dentro del grupo. Cierto. Malaco se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar. Malaco se fue a la guerra, le dijo a su compañera, vámonos a navegar. A ver quién llega primero al otro lado del mar. Ariles y más ariles, ariles del Monte Verde, el que siempre tierra ajena, hasta la semilla pierde. Ariles y más ariles, ariles que así decía, de noche te vengo a ver, porque no puedo mediar. Quiero decir y no quiero decir a quien quiero bien, decir a quien quiero bien. Quiero decir y no quiero, porque si digo a quien quiero ya van a saber a quién. Y asunto que yo no quiero decir a quien quiero bien. Ariles y más ariles, ariles de la cañada, eres lucero que brilla allá por la madrugada. Ariles y más ariles, ariles vengo diciendo, ábreme la puerta mi alma, no te me andes escondiendo. Nada más por su sonido, que me gusta el balajú, también el pájaro y el cascabel divertido, pero más me gustas tú para que vivas conmigo. Ariles y más ariles, ariles de aquel que fue a darle agua a su caballo que se le murió de sed. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las abejas pero me comí el panal. Ay, ay. Perfecto. El balajú. El balajú nosotros aquí lo conocimos el año, bueno, en una de las producciones de la agrupación Iyapu, ¿no es cierto?
de Vuelvo Amor, Vuelvo Vida del año 91. Ahí conocimos el balajú y nos llamó mucho la atención. O sea, el trabajo musical que hace Yapu, obviamente, digamos, es tremendo. Y la forma, digamos, en que ellos justamente realizan o generan, digamos, esta fuerza justamente con estas músicas. Pero no conocíamos el balajú tocado justamente de la forma tradicional de lo que hace en este momento Gabán, que claro, que nos muestra en esencia qué es lo que es el tema del balajú. Y claro, y ya pues, entre quenas, entre saxos, entre cuatro, entonces sí, nos llamaba mucho la atención eso. Maestro Ulises y señora Yuri, ¿qué se Sí, siente tener a la señora también arriba del escenario, oiga? Cuéntenos nerviosa. un poquito. ¿Eh? Bien. Ay, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue Espero que que no dijo se, al ya se principio? siente. No es cierto. Todo fluye muy rápido, Ah, ya. la energía muy rápido, no se siente presiones, para nada. Cuanto más No, rápido mira, mejor, dice así, uno la va dejando en la misma. me comentaste, yo a mi esposa, desde que la conozco, te digo, la conocí en escenario a ella, ahí nos conocimos, entonces desde siempre hemos estado conjugando con lo que es el arte de la música. Tantos mundos, tanto espacio y coincidir, dice. Claro. Entonces, siempre hemos compartido la música. ¿Y qué se siente? Pues para mí es una satisfacción personal, aparte de la grupal que tenemos como Gabán, el compartir con mi esposa, con Yuri, que es una persona muy talentosa. Obviamente es complicado por luego nuestros hijos, que pues hay alguna tocada, que salgamos a algún diferente municipio, alguna ciudad diferente, y pues hay que dejar a los niños. Pero más sin embargo, como es lo que nos mueve, pues lo compartimos a la vez en el escenario y nos satisface. Dani. Qué bueno. Yuri, tú hace poco creo que estás en Gabán y escuché por ahí que el maestro Bruno te estuvo enseñando violín ahí y te vi tocando violín de una manera tan, ¿no es cierto?, tan profesional. De hecho, hicieron un dúo, me parece mucho, en uno de los temas. Sí, sí, sí. Fíjate que pues lo que te comparte Ulises es, yo creo que parte de lo que a mí me permite estar ahora en Gabán, para mí es un honor. Tal vez a los compañeros no se los he comentado, pero para mí es un honor. Yo era fan, digo, sigo siendo fan, pero yo desde antes, les aplaudía y ahora imagínate estar con ellos. Y definitivamente aprender, como tú bien dices, de estos grandes compañeros, el arte de la música tradicional como tal, para mí es una bendición. Y pues sí, tengo la gran fortuna de, imagínate, que el maestro Bruno, el gran maestro violinista, me dé la oportunidad de, desde mi poca percepción, poder acompañarlo en el violín, ¿no? Pues imagínate. Pero sobre todo, maestro Daniel, es como la parte de querer implementar justamente lo que es las músicas tradicionales, porque justamente hay muchas melodías que van a dos violines, ¿no? Por ejemplo, y en ese afán de querer mostrar la música tal cual, pues buscamos poder implementar también ese tipo de instrumentaciones. ¿Cuánto tiempo llevas en la banda, Yuri? ¿Cuánto tiempo llevas tocando en Gabán? Sí, el año justamente comienza la pandemia y por ahí habíamos tenido unas reunioncitas para, pues, tocar como amigos, ¿no? Ya sabes, de alguna bohemia o algo. Y surgía, ¿no? Empezar a cantar, empezar a hacer voces, empezar a acoplarnos. Y bueno, poco a poco me dieron entrada. El maestro Bruno me dijo, vas. Y pues yo feliz. Tengo, pues, ¿qué? Sí, un poquito durante la pandemia, yo creo, un poquito antes que pude estar a distancia, porque bueno, la pandemia nos hizo estar a distancia como ahorita nosotros, nos reuníamos un poquito así por Zoom, pero bueno, actualmente ya tenemos, ¿qué será? Como empezando el año. Casi un año y medio ya. Casi un año y medio, pero ¿Tuviste la tenemos como oportunidad entonces, disculpa, ya. tuviste la oportunidad de venir a Chile entonces? No tuve la Llegando oportunidad, de Chile. llegando de Chile.
Ajá, Ah, exactamente. es que no te Sí, sí. quisieron traer a Chile, eso fue, po. No, me encantaría, me encantaría. Ulises no Amo te quiso traer a profundamente Chile, su por eso cultura no te... chilena, su cultura, su raíz. Como dices, por ejemplo, grandes agrupaciones que acá nos dejan huella, como acabas de comentar, el grupo Iyapu y muchos más, que nos dejan una huella impresionante hablando del sentimiento cultural, artístico, musical, ¿no? Claro. Yo para mí que Ulises no te quiso traer, no te incluyó antes en el programa para venir a Puerto Ni Montt. me diga más porque me prende la mecha. De hecho, sí la quise llevar, Dani. Claro que la quise llevar, pero no se dieron el momento. Permíteme decirte que estamos agradecidos como Grupo Gabán Totalmente. con los recorridos que tenemos la dicha de haber hecho allá en Osorno, en el Festival Campesino de Osorno. Estuvimos también allá por San Juan de la Costa, en Puerto Montt, y ahí compartimos contigo experiencias, vivencias. También estuvimos en Valparaíso. Y realmente el país de Chile es majestuoso, hermoso. Qué paisajes tan bellos, como es la costa, como es en Valparaíso, la región de Valparaíso, la región de los lagos. Es una belleza. Y llegamos a Calbuco también para allá, que nos llevaron ustedes a Calbuco. Así ahí tocamos, recuerdo, qué Exacto. belleza costanera. ¿Sí? La Sí, carretera austral, ¿no? Sí, sí, carretera austral, exacto, exacto. una belleza. Y nos enriquece o nos enriquecemos como grupo. Pues ver todo lo que ustedes tienen también, la Violeta Parra, el Víctor Jara, los Iyapu, las cuecas, la cueca brava, o sea, llegamos enamorados de ese Sí. bello país. Es más, déjame decirte, maestro, yo sentía que ya nos iba a regresar el hombre porque me mandaba fotos de una alimentación tan sabrosa que se veía que les ponían y las montañas y el mar. Yo decía, no, este amigo ya no va a querer regresar. No, Bueno, de hecho hay pero muchos, sí, pero hay muchos visitantes que se han quedado aquí en Chile o que se han quedado en Puerto Montt, por ejemplo, sí. Hay mucha gente que ha venido de visita y se ha quedado, mucho extranjero. Y básicamente, digamos, enamorados de lo que es la parte más natural, carretera austral, qué sé yo, igual hacia la parte más austral, la Patagonia chilena, por ejemplo, que colinda con la Patagonia argentina. Sí, hay mucho extranjero que justamente ha hecho patria y se ha quedado justamente aquí en Chile. El paso por Chile, ¿qué trae a Gabán en ese sentido? El paso por Chile, porque me acuerdo en esa oportunidad, no sé si fue la primera vez que vinieron ustedes y que después justamente fueron a Cosquín. claro, el paso por Chile, nosotros vamos por invitación al Festival Campesino de Osorno, y tuvimos la fortuna de que nos invitaran por ahí para llegar hasta Cosquín, Argentina, claro. Claro. Y, Solange, Solange Torrecilla, ella hace esta especie de nexo de gestión para que ustedes vengan a Chile en esa oportunidad, ¿no? la gestión está hecha por Alan, nuestro Alan. compañero, no sé si recuerdes, Sí, a Alan sí lo recuerdo. Alan Islas. Y ya después tenemos allá también, conocemos a Solange, que conocemos a Tidoni, Ajá, en esa área, en esa región. exacto. Más los otros amigos que conocieron la última vez que vinieron, digamos, el año pasado, en verano. Sí, Y después de Cosquín directo a México, ¿no? sí, en San Juan de la Costa estuvimos por Bernardo Candia, el Perfecto. alcalde de allá. Ujú. ¿Cómo llegan? ¿Cómo Gabán llega a todos estos puntos? ¿Es una conexión, una red que hace Alan, quien realiza esta suerte, ¿no es cierto?, de generar esta gestión con los alcaldes, con ciertas personas. Él directamente hace esa gestión, ¿no? ¿Él hace directamente esa gestión, Ulises? O no sé, Martín, si...
vamos a encender, Ulises, que encienda el Sí. micrófono. Ahí está, Martín. Daniel, Ahí sí. se me cayó el teléfono y creo que se dañó. Uf. Entonces me pasé a la cuenta de Martín. Le cambié Ok. el teléfono. Se lo cambio, es más. Mira, te voy a platicar acerca de esto. Es un tanto complejo y no quisiera que se tomara las cosas así. No, tranquilo. Tranquilo. El contacto para Chile con Sol fue Alan. El recurso el recurso para ir para allá lo adquirió Gaván a través de Ibermúsicas, Ah, perfecto. al cual le rendimos una cuenta de la situación de los gastos. Obviamente, no teníamos contemplado llegar a Chile, sino llegar a Argentina. Y de ahí hicimos un poco extenso el viaje y pasamos a varios lados donde obviamente tuvimos el apoyo económico de comidas y todo eso por parte de Chile, de las asociaciones como Nodo Sur, creo que era Nodo Sur, ¿verdad? Que es con Solange, y Qué Antón bien. Maceda, de joven. Exacto, sí. Sí, hay algunas agrupaciones aquí digamos, Casa de las Artes o por así decirlo, entes Era culturales, Casa de las digamos, Artes. que generan este intercambio. Pero sí, fíjate, Martín, maestros que están aquí conectados con nosotros, ¿no es cierto? Es súper importante justamente crear este enlace, independiente que lo haga, independiente que lo haga, ya, independiente de cuántas personas, en fin, crear esta suerte de poder conocer las músicas de México, las danzas de México, poder conocer las danzas, no sé, por ejemplo, en este minuto está conectado Tomás Arroyave, él es de la agrupación de pueblos andinos de Colombia, con quien tuvimos la oportunidad de tener un primer encuentro en Colombia el año 2018, me parece mucho, entre la agrupación musical Ayecafe, la cual dirijo, ¿no es cierto?, y la agrupación Pueblos Andinos, y que quedó este recuerdo de lo que ustedes ven aquí arriba, ¿no es cierto? Ajá. Eso es un primer intercambio cultural, ¿ya? Latinoamericano, la misma voz, una misma voz, perdón, una misma voz. Después, ese encuentro, nosotros lo hicimos aquí en Chile, y después ya nos pidió la pandemia y nos mandó a todos para la casa. Entonces queríamos replicar, ¿y por qué? Uno de los objetivos principales que teníamos como creadores o de cierta manera organizadores de este evento era poder generar las músicas, las diferentes músicas de los países latinoamericanos que sean, que puedan llevarse, ¿no es cierto?, a varios lugares, que puedan las agrupaciones viajar allá y después esa agrupación arrastrar a la otra agrupación acá y así. Y después terminar, no sé, pero sí, recorrer un poco Latinoamérica con las agrupaciones, que cada agrupación muestre sus músicas. Ahora, si bien es cierto, dentro de lo que eso son los encuentros, el folclore es como la danza, dentro del folclore es como lo más difundido, ya por así decirlo, dentro de lo que son los encuentros. Ya la danza y generalmente no se le, o no sé, no sé si habrá alguna instancia, ¿no es cierto?, donde se le dé espacio a las músicas, ¿ya? Pero sí, yo creo que los festivales de folclore están más arraigados y más vinculados desde el área dancística más que desde el área musical. Entonces, cuando hablamos sobre esta necesidad de juntar a las agrupaciones, comenzamos justamente con la gente de pueblos andinos, ¿no es cierto?, allá en Colombia, y quisimos justamente generar este encuentro. De hecho, ya estamos pensando que una vez que se levante esta pandemia, retomar nuevamente este trabajo. Y de hecho ya yo creo que el otro año vamos a viajar nuevamente en el mes de octubre, por ahí en octubre, noviembre a Colombia, a Medellín, donde está la agrupación Pueblos Andinos, donde vamos a poder generar justamente este encuentro. Y generamos talleres, generamos conversatorios, hacemos conciertos,
en la oportunidad, digamos, cuando Ayecafe, la agrupación que te comentaba, ¿no es cierto?, que trabajó junto con Pueblos Andinos, tuvo la oportunidad de viajar. Yo no pude viajar por motivos muy, muy, muy ahí complejos, ¿ya? Pero sí, la gente quedó muy contenta y de hecho cuando Colombia, Pueblos Andinos, viene a Chile, quedaron fascinados, así que dijimos, no, esto no hay que dejarlo con dos grupos, hay que incluir a las agrupaciones, hay que invitar a las agrupaciones y donde caigamos, en una escuela, en una residencial, en un hotel, en un jardín infantil, no sé. Yo creo que eso no es lo importante es poder estar allí y poder contar nuestras historias desde la música. Yo creo que eso es muy, pero muy importante, Martín. Así es que yo creo que es un tema de conversación, ¿no es cierto? Es un tema de poder justamente generar estos encuentros muy, pero muy necesarios. Voy a tomar la palabra un segundo para despedirme de ustedes y del público. Estoy en la Ciudad de México y estoy a punto de salir para la ciudad de Morelia. Entonces, pues bueno, agradecerte la oportunidad de poder platicar, de sentirme un poquito cerca de Chile y de su gente tan hermosa, la cual extraño tanto. Y pues bueno, agradecer también por su grupo Gabán, que siempre nos consideran y nos tienen presentes. Muchas, muchas gracias por el espacio. Maestro Israel, me voy a comunicar contigo, te voy a enviar un correo para que podamos conversar, ¿no es cierto?, un poco más detenidamente sobre el trabajo del ballet folclórico junto a alguna otra agrupación de aquí de Chile, ¿no es cierto? Y sí, veamos ahí de qué manera podemos hacer ese enlace interesante. Así que te agradezco tu participación, Israel. Nos veremos pronto, muy pronto. Hasta pronto, querido. Que estés Muchos muy saludos bien. a todos. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte, Bye. chaito.
Hermoso tema, Hermoso. hermosísimo el tema. Así ¿A quién es. pertenece este tema? Al maestro Gerardo Tamés. Y no sé si mis compañeros me quieren corregir, pero maestro Gerardo Tamés perteneciente al grupo de los folcloristas, que es un grupo tradicional mexicano que ha dado también como un auge muy importante a la música tradicional michoacana, ¿no? Perfecto, sí, yo lo escuché ese tema en una oportunidad de una agrupación aquí en Puerto Montt, lo tocó y sí, me encantó el tema, me encantó, me encantó. Yo había escuchado algo de Tamés ahí algunos temas, pero este especialmente no lo había escuchado. Y Sí, es ahí en la biblioteca ahí aparece justamente el maestro Tamés ahí con las músicas. Maestro Martín. Sí, Maestro Martín, usted tuvo la oportunidad de viajar ahora último a Chile, ¿no? Me comentó algo que hicieron un taller ahí de lutería, algo como muy simple, muy rápido. pues fue prácticamente un conversatorio. Perfecto, La idea era llevar muestras, llevar parte de los instrumentos preconstruidos, piezas. Sin embargo, con el tema sanitario de la Zagarpa, me fue imposible. Entonces, tenía la posibilidad de que no me dejaran pasar los instrumentos y que por consiguiente, como se trataban de maderas, pudieran incautarlas y posiblemente hasta sancionarme. claro. Entonces, necesitamos establecer una serie de permisos como para poder llevar partes preconstruidas, prearmadas, digamos, como para poder dar un taller un poquito más explícito. Entonces, bueno, este trabajo prácticamente se redujo a un conversatorio. Sin embargo, fue bueno porque ahí surgieron temas de algunas características de técnica, sobre todo de técnica, y sobre todo de cómo responden las maderas, porque no todas las maderas pueden ser utilizadas de manera general, como que vamos a hacer una guitarra de cocobolo y le ponemos cocobolo a toda la guitarra, ¿no? Claro, Entonces tienen especificidades. Las barras armónicas también tienen sus características, espesores, la exacto. beta de la madera, son muchos rasgos, características que hay que cuidar. Las rosetas, que a pesar de que son adornos, yo tengo la gran fortuna de que mi hermano es uno de los grandes constructores de las rosetas, que difícilmente puedo decir que un luthier podría hacerlo. Son especializaciones. Claro. Es un Son, tema apasionante, sin duda, y muy grande, muy extenso. exacto. Sí, bueno, sí, la verdad es que uno ve rosetas y rosetas dentro de lo que son los instrumentos. Sí, yo creo que las máquinas son las que más hacen este tipo de rosetas que se ven en las guitarras, pero hechas a mano yo creo que ya cambia totalmente, digamos, la figura, la forma, no sé. Todo lo que tiene que ver con el tema de las maderas muy interesante, de cómo se hacen las rosetas. Uno ve las guitarras, por ejemplo, que compra así, no sé, en el comercio, sí, muy bien cortaditas, muy bien ahí trabajadas y siempre hay una línea que es casi la misma que se maneja siempre, ¿ya? Pero sí, yo creo que hechas a manos tiene que ser pero o sea, un trabajo, como se dice, de chinos. Pues sí, en esta ocasión me tocó llevar, afortunadamente pude pasar muestras de las rosetas, cómo están construidas, cómo se combinan los colores, que prácticamente estamos hablando de una técnica de punto de cruz en madera. Y Claro. llevé los bloques y llevé las partes, porque son partes pequeñas que podían caber en el maletero y que no me los detectaron afortunadamente, y que nos dio la posibilidad de platicar ya en el contexto, tocarlas, palparlas, verlas de cerca.
y darse cuenta de cómo está armada una roseta, punto por punto, hilo por hilo, color por color. Claro. Pero eso Hay una, solamente... claro, hay una preocupación muy interesante por parte de los, de los maestros quienes construyen la roseta o de los maestros, digamos, como ustedes que construyen o quien dices tú que es tu familiar, ¿no es cierto?, que construye un poco esta roseta. Sí, hay una trayectoria muy inmensa, muy larga referente a ese trabajo, ¿no? Sí, así es. Como repito, es generacional. Hay dos vías en mi familia, uno que es la construcción de instrumentos de cuerda y la otra vía que se dio, que es precisamente la construcción de las rosetas. Mi hermano Víctor Manuel es uno de ellos. Solamente hay 4 familias en todo Paracho que se dedican a hacer rosetas. Es decir, estas 4 familias surten a todos los luthiers, porque Claro. no son los luthiers quienes hacen las rosetas, sino son maestros especializados en las rosetas. Entonces, es una técnica diferente, es un mundo diferente. Entonces, bueno, por eso decimos nosotros que un luthier debe ser todo un maestro. El Exacto. aprendizaje no acaba el Exacto. aprendizaje. Gabán, ¿cuánta gente compone Gabán? ¿Cuántos son los integrantes en general de la agrupación Gabán? Yo he visto algunas fotografías han pasado muchos integrantes por Gabán, ya, y en este momento, por ejemplo, ¿cuántos son los integrantes que Bueno, componen lo que Gabán? pasa es que en este momento, en algunos de los videos, estuvieron algunos como invitados, Ah, que han perfecto. sido invitados. Invitados porque son amigos cercanos, invitados porque conocen los temas, pero somos 8 integrantes en este momento, ¿cierto? 7, perdón, 7 integrantes. 7 integrantes, y bueno, pues son los que oficialmente conforman Gabán. Claro, ¿es familiar Gabán? ¿Tiene alguna conexión familiar o es Gabán, no sé, gente, vecinos que se juntaron o amigos que se juntaron de pronto a a hacer músicas? De pronto fue, sí, Gabán familiar. ¿Por qué? Porque el fundador, mi hermano Luis Ignacio Caro, en paz descanse, inició con algunos de sus amigos. Se incorporó también otro de mis hermanos que también en paz descanse ya no está aquí. Y Bruno, que ha sido una pieza pues medular como director. Claro. A mí me incorporan como músico, pero también me incorporan como luthier. Entonces, tomo las dos vías, ¿no? En esa parte de reforzar, porque es una garantía de que un Claro, instrumento se rompa, un instrumento requiere algún ajuste y claro. rápidamente podemos hacerlo. Requiere una mantención en el tiempo, digamos, Desde porque luego. sí. Aparte que yo, no sé, me he dado cuenta que los instrumentos que ustedes manejan son de maderas muy finas, muy finas. Sí, sí, tratamos por lo tanto, las maderas son caras, la mayoría son exportadas, si no es que de la India, es de Brasil, de África, de Canadá, eh, de Italia, de Francia. Y aquí en México también hay maderas buenas. En la selva Claro. lacandona, principalmente en Chiapas, hay maderas buenas. El cedro rojo, como repetía, es una madera exquisita, agradable. Es algo que, bueno, pues hay maderas más duras como el cocobolo, como el palo Claro. santo, el palo de rosa y otras, ¿no? El ojo de pájaro, el ciprés, el nogal y podemos mencionar Sí, podemos muchas más. pasar toda la noche ahí hablando de las maderas y digamos, y cuál es el uso que le damos dentro del instrumento, pues no todas se construyen, digamos, con una sola, con un solo tipo de madera, sino que la guitarra o los instrumentos llevan diferentes maderas, digamos, en general, en su contexto general, digamos, como instrumento. Así es, así es, tienen diferentes partes. Incluso una de las enseñanzas que mi papá siempre me inculcó mucho
es que el alma o los varitajes, como le llaman, o abanicos, las partes internas, responden a ciertas curvaturas y responden a un hilo natural del corte de la madera. Es decir, no podemos meter cualquier pieza. Es una pieza que está seleccionada para que responda a una fuerza, para que responda a una vibración. Y algunos dicen que la tapa tiene que estar afinada. Por señalar, uno de los maestros me decía que la tapa tiene que estar afinada en fa sostenido. Entonces tenía que tocarla para ver si Exacto. Te tiene que dar el sonido preciso y sí. Habrá que calibrarla si estamos dando el grosor el que esperamos que sea. Y sin duda, un referente claro es que la puntuación es el alma de la guitarra. Claro. Podemos construir una guitarra hermosa de la mejor madera, pero si la puntuación o el diapasón en sus trastes no está correcto, pues es una guitarra que probablemente no nos sirve porque nos va a mentir. Exacto, exacto. Son precisiones milimétricas. Exacto, sí, me imagino. Bueno, de hecho uno ve una guitarra y ve el peso nomás, se da cuenta enseguida de lo que está hablando en realidad. Sí, muy, muy, muy interesante. Bueno, chiquillos, nos vamos a ir despidiendo, sin antes agradecerles, pero nos vamos a ir con un último tema para que después hagamos las despedidas correspondientes, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar este último tema. Estando yo recostado en lo fresco de la arena, estando yo recostado en lo fresco de la arena, oí la voz de un pescador, ay la la la, oí la voz de un pescador que le dijo a la sirena que trabajos he pasado por amar a esa morena. Borrasca por el cielo, cuando el marinero mira la borrasca por el cielo, alza la cara y suspira, ay la la la, alza la cara y suspira y le dice al compañero, si Dios me salva la vida, no vuelvo a ser marinero. Seguro, señor compañero. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar. Ay, la, la, la. Yo la quisiera encontrar a besarle su boquita. Pero como es animal, no se puede naritita. Maravilloso. Esta petenera. ¿Saben que hay una versión
Hay una versión que hiciera el Inti Illimani hace unos años atrás, ¿no es cierto? Justamente sale en una de las producciones Canción para matar una culebra del año 79. Y Sí. sí, yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, bueno, la primera vez que lo escuché de ustedes, pero en la versión justamente tradicional. Entonces yo hacía conclusión y decía, claro, la versión que hace el Inti Illimani parte de justamente de la sirena está encantada por que desobedeció Entonces, ¿qué similitud tiene con la petenera justamente, la que comentan o la que, digamos, ustedes ejecutan? Pero yo hice una averiguación en su momento cuando ustedes vinieron y dijeron que particularmente cada zona o cada sector tenía una petenera diferente. ¿Es así? Así es, Daniel. Oye, disculpa, Martín, al final se te echó a perder el teléfono, ¿se te cayó así? Fue a mí, a Bruno. Ah, Bruno, ya. Se me cayó de donde lo tenía y el puerto no sé qué pasó. Ya, Es ok. que ya no bueno, por ahorita. Ok. Háblanos un poquito de, antes de ir finalizando, ¿no es cierto?, de lo que es esta petenera, para ir culminando. Bueno, la petenera es un modo menor. Si nos fijamos en ese tema, tiene una característica barroca, ¿no? Ahí sí, si comparamos un poco Vivaldi con la petenera, pues es el mismo tipo de arco, la misma forma de... Entonces es una influencia española totalmente, bueno, no española, sino europea. Y la petenera nada más se toca en la Huasteca. Entonces en Potosí se toca de una forma, en Puebla, no sé si se toque, pero se toca de diferente manera en diferentes lados, pues. Inclusive la letra, en este tipo de canciones no es que diga una letra exclusiva, cada quien le puede armar su verso. Ok. Dependiendo del sector, van incluyendo, digamos, un texto al ritmo como tal. O sea, como Sí, ritmo existe, o sea, pero no existe una letra que identifique o que diga, esta es la letra de la petenera, la verdadera letra de la petenera. bueno, hay que entender que los primeros que dieron a entenderla, perdona, dieron a conocer la petenera, esa es la letra que se grabó para todos, pero cada quien en la región pues echa su verso que le gusta. Es un tanto libre desde el punto de vista de que pues, cada quien le avienta su verso que quiere, ¿no? Claro, Como decías tú, pues unos versos los tiene eh, Inti Illimani, nosotros tenemos otros, y si te fijas y buscas la petenera, pues cada quien echa el verso que quiere. Igual en el Balajú hay también muchos versos. En claro. la bamba hay versos, bueno, ¿qué te voy a decir? Ok. Uno puede jugar de cierta manera con la base rítmica y puede jugar dentro de lo que es el contexto del punto geográfico, por así decirlo, digamos, e ir creando versos, ¿no es cierto? Ajá. Cuartetas para la misma música en el fondo. Así es, la puedes hacer desde 3 minutos hasta media hora. Claro, exacto. Puede ser un concierto completo de la petenera y te vas. ¿Ah? Y puedes saludar hasta a los amigos, al compadre, a la hermana, a la prima, a la tía, con versos. Pero bueno, eso depende de cada quien de Claro, cómo lo... exacto. Muchachos, bueno, nada, estamos, son las 10, acá son las 10 de la noche, ya las 11 de la noche, y allá son las 10, ¿no? Así es más temprano. Claro, sí, acá son las 11 de la noche. Bueno, Daniel, eh, terminemos, ¿no quieres que te dé el ejemplo de lo que es la petenera y la cuestión barroca, sí, por ejemplo, de Vivaldi? sí, antes, mira, tengo algunos saludos de César Rosas de la agrupación Embrujo de Argentina, de San Martín de los Andes, le enviamos un cariñoso saludo. Quien estuvo pendiente también, Carmen Bárcena, Roberto Payalef, quienes estuvieron conectados, ¿no es cierto?, con nosotros, Carmen Bárcena, Cecilia Muñoz, también nuestra secretaria de la Casa de las Artes, a quien le enviamos muchos cariños, ¿no es cierto?
Y sí, envían muchos saludos, ¿no es cierto? Eh, Así es que dicen hermosa charla, dice César Rosas, así que muy interesante. César Rosas es el director de la agrupación Embrujo. Ellos todos los años, en el mes de octubre, hacen el encuentro Borrando Fronteras, ¿ya? Donde invitan a varias agrupaciones, ballets folclóricos y demás, ¿no es cierto?, a esa actividad. Nosotros como Ayecafe hemos ido en más de una o dos oportunidades, hemos viajado a San Martín, nos queda aquí, ¿cuánto? A 4 o 5 horas, 5 o 6 horas en vehículo. Cruzar la frontera y estamos al otro lado. Es como ustedes dijeran, voy a Estados Unidos a comprar el pan y me vuelvo. Entonces, a nosotros nos queda, digamos, una situación similar. Lo malo es que el pan lo hacen acá y lo vamos a comprar, lo llevan para allá y lo vamos a comprar allá. Exacto, exacto. Una cosa así. Hablemos un poquito sobre la petenera, Martín. Perdón, Dame un Bruno. segundo. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Quiere Bruno ejemplificar ya en el Mira, dominio del violín? Perfecto. Les pongo de ejemplo esto más o menos porque, mira, en la petenera hay una parte en el modo menor que está muy destacado y hace... ¿Sí? ¿Ya? Y luego vamos a ver, por ejemplo, Vivaldi ya no clásico, que voy a cambiar la forma, ¿no? Ya. No, bueno. ¿Verdad? Y luego empieza el arco que mira. Y luego viene otra parte. Perdón, me equivoqué del lugar. No. Bueno. Pues es muy rápido, ¿no? Y me equivoqué más del lugar. Pero es para que se entienda que tiene una influencia de allá. Claro. Yo me acuerdo de Vivaldi, ¿no? Cuando toco la petenera. Es la misma forma de arco y todo eso. O sea, podríamos decir que Vivaldi tocaba la petenera. Yo se la enseñé. Tú se la enseñaste, ok. No podía decir queda clarísimo. Sí, queda. Pero la onda era divertirse, me equivoqué, pero discúlpenme todos, ¿eh? Sí. Si hay algún crítico ahí que toque violín y que sepa de eso, me equivoqué de lugar en el sol menor de Vivaldi, ¿no? Sí, no hay problema. No creo que Vivaldi se enoje por eso, así que no se preocupe más. También Vivaldi que me disculpe tantito. Sí. Porque, se estará revolcando en su tumba, dice. Ojalá y no le llegue la transmisión para que no le vaya a hacer daño o algo así. Exacto. Amigos, amigas, Yuri, Ulises, Martín, Bruno, al maestro que se nos fue, el maestro Israel, ¿no es cierto? A toda la gente de Gabán, chicos, un verdadero placer, un verdadero gusto haber compartido con ustedes, haber conversado en este corto tiempo, ¿no es cierto?, sobre lo que es las músicas de Gabán, las músicas que identifican, ¿no es cierto?, al sector de Morelia. Ya, y sí, tocado justamente con instrumentos propios y quién más que instrumentos fabricados desde la lutería del maestro Martín. Entonces, que cada instrumento cumpla su función en un tema específico, yo creo que es doblemente valioso culturalmente, doblemente generoso a la hora de que todo lo que ustedes tienen como músicos, que todo lo que tienen como maestros constructores de instrumentos, lo pongan al servicio justamente de las músicas. Sí, pronto ya esta cosa se va a abrir, ¿no es cierto? La pandemia ya vamos a tener la oportunidad de poder vernos, de poder abrazarnos, de poder conversar y poder compartir un poco esto de las músicas que nos unen
y que son parte de nuestra América morena. ¿Alguien quisiera agregar algo al respecto? Pues nada más mandar saludos a todas las personas que les gusta la música tradicional, ya sea de un país o de otro, porque de alguna forma está conectado todo. Y les agradecemos que nos hayan invitado a ustedes a la Universidad de las Artes, perdón, se me fue el nombre. La Universidad Austral de Chile. Ajá. Desde Y la a ti, Casa de las Daniel, Artes. a ti, Daniel, por habernos invitado y a todos los que nos están escuchando o viendo también. Un abrazo a todos, ¿no? En este difícil momento, que no nomás es para unos, es para todos. Y la música yo creo que es una parte fundamental para abrirnos el alma a la posibilidad de estar un poco más mejores. Exacto. Carmen Bárcena nos dice abrazos para todos, esperando verlos en Chile. Así que hay que prepararse. Ulises, amigo. Yuri, Gracias, ¿alguna palabrita antes de despedirnos, ¿no es cierto? Para después darle el pase ahí al amigo Martín Caro. Ya, solo un abrazo, y es un placer volver a escucharte, volver a comunicarnos. Y pues un fuerte abrazo, que pase rápido la pandemia y la música siga siendo una terapia para las diferentes sociedades, pues, para los diferentes pueblos, que somos al final el mismo, somos Latinoamérica unida. Exacto. Un abrazo. Gracias, Ulises. Ya, muchísimas gracias por este tiempo, por permitirnos entrelazarnos, porque yo creo que esa es la magia de la música, que ahora, bueno, lo hizo ya el aparato eléctrico, que es unir, unificar. Entonces, a todos, muchas gracias. Un gran abrazo desde este país hermano México para todos ustedes, en la misma fuerza, en el mismo amor por la música, por las tradiciones y pues por la cultura en general. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Yuri. Martín, maestro. No está por demás compartir que somos hermanos en el mismo continente, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y que por fortuna compartimos la misma tierra y compartimos el mismo cielo. Entonces, con alegría decimos hermanos chilenos, como le decimos a los hermanos argentinos, como le decimos a los hermanos bolivianos, peruanos y toda América Latina. Entonces, es un compartir, es una alegría, es una satisfacción estar con todos ustedes. Muy ese agradecido. abrazo cariñoso vaya para ustedes, amigos de Gabán, ese cariñoso, eso de abrazarse, de tocarse, de sentirse. Sí, se extraña, esas músicas se extrañan, así es que nada, a nombre de la Casa de las Artes, a nombre de la Casa de las Artes de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, quisiéramos darle las gracias por estar aquí, ¿no es cierto?, poder compartir con nosotros y poder hablar un poco del trabajo de Gabán. Saludamos a quienes están, ¿no es cierto?, conectados todavía y comenzamos a despedirnos. Argel, ¿no es cierto?, primer perfil, dice el Carmen Bárcena, César Rosas, Roberto Payalef también, quienes estaban ahí conectados hace unos momentos. Así es que nada, muchas gracias a ustedes y nos veremos muy, pero muy pronto. Que tengan, que tengan un buen retorno a casa, así que se cuidan. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.